son los últimos movimientos en la disputa por la presidencia de la Cámara? Cristo. Bueno, yo creo que se están decantando las candidaturas, Gustavo. En primer lugar, el pacto histórico tiene bancada hoy de representantes a la Cámara y se espera que tome la decisión de apoyar al representante a la Cámara de la U, Julián López, que tuvo el guiño del gobierno. No parece que haya ahí ningún inconveniente. También tiene el apoyo de la mayoría de los liberales y obviamente también de la mayoría del Partido Verde afines al gobierno. Por el otro lado, Cambio Radical insiste, Gustavo, en el cumplimiento de los acuerdos y va a ir hasta la plenaria con el candidato Leonardo Rico de Cundinamarca. Y allí el último movimiento es que el jefe del Partido Liberal, el expresidente Gaviria, está insistiendo frente a la bancada liberal que se tienen que cumplir los acuerdos y que se debe apoyar al candidato a la presidencia de Cambio Radical, cosa que no va a suceder. La mayoría de la bancada liberal ha demostrado independencia frente a las directrices del partido y ha acompañado al gobierno. Luego se despeja la candidatura de Julián López al interior de la bancada de la U en el pacto histórico y con los liberales, y lo que se puede esperar, Gustavo, el domingo es un voto finis entre el candidato Julián López y Leonardo Rico, el candidato de Cambio Radical, que sería de alguna manera el candidato de la oposición al gobierno. Ya que usted habla del domingo y ya que habla de los liberales, le tengo dato. El domingo es 20 de julio y parece que el presidente está pensando en hacer ahí algunos anuncios que tengan que ver con el cambio en las carteras que se sabe va a hacer y que podrían comprometer alrededor de 5 ministros por lo pronto, aunque podría el presidente tomar otra determinación en estos días. Hay un liberal que podría entrar al gabinete que estaba cantado para tiempos anteriores y nunca entró, José Luis Correa López. Este es un médico caldense, además karateca, fisicoculturista, muy deportivo, muy cercano a César Gaviria, aunque el propio Correa ha dicho públicamente, yo no soy el mimado de César Gaviria, pero César Gaviria lo tiene en muy buena estima y tiene un episodio del que también se aleja siempre, Mario Castaño. Las marionetas, hizo política con él y fue representante, pero luego se distanciaron, se separaron y esa relación terminó bastante mal. Él podría entrar a una cartera en ese anuncio del 20 de julio, que es muy significativo porque eso es con desfile militar, ¿no? Él estuvo sonando mucho cuando nombraron al general Pedro Sánchez, al actual ministro, sonando mucho para la cartera de defensa. Esperemos a ver cómo se concretan los anuncios del presidente. Es presidente de una aseguradora, ¿no? De Positiva. De Positiva. Ha estado desde el comienzo del gobierno y efectivamente, Gustavo, como usted lo señala, fue la fórmula a la Cámara de Representantes de Mario Castaño, sí, hace unos años, y después terminaron distanciados. Él aspiró al Senado en la última elección, no le alcanzó, confrontando a Mario Castaño y se quemó allá en el departamento de Si Caldas. Entendí bien, Gustavo, lo que usted contó, la persona que puede llegar a un cargo ministerial tuvo o tiene una cercanía con el expresidente Gaviria. Sí, señor. Bien, el expresidente Gaviria, si eso es así, quiere decir que tal vez esas relaciones con el gobierno se pueden volver a arreglar, porque recuerde que hoy estamos a 17 de julio, hace 3 días, el expresidente Gaviria pedía a la Fiscalía que investigara al ministro de Salud, que ya sabemos tiene un enorme poder en Palacio. Él ha puesto varias fichas muy cercanas al presidente, entre otras su secretario jurídico, que lo investigara por haber contribuido al desfinanciamiento del sistema de salud. Luego, pero claro, en la política todo es susceptible de mejorar, no es sino sentarse a conversar. Cristo le puede explicar que la política es dinámica. Decía Sabas Pretel. Ahora, en esta elección del 20 de julio hay que ver qué sucede, porque no parece que haya tampoco tantos acercamientos, porque el presidente Gaviria está firme al lado del candidato de Cambio Radical a la presidencia de la Cámara, exigiéndole a su bancada el cumplimiento de los acuerdos. Vamos a ver qué pasa el 20, pero... Y el sábado, Gustavo, hablando de la presidencia de la Cámara otra vez, se define formalmente en una bancada de la U la candidatura que parece tener mayoría ya también este joven representante del Valle, Julián López. Mucha gente se preocupó por saber cómo habían llegado los delincuentes a la tarima en el famoso acto de la Alpujarra. Uno de ellos fue el general Luis Eduardo Martínez, en uso de buen retiro. Él es el secretario de Seguridad, de Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. Le contestó el IMPEC como le contestó a otra gente.
no se necesitó ninguna determinación judicial porque administrativamente el INPEC cumple órdenes del presidente en este sentido y en fin. Pero vienen más cosas con estas personas al margen de la ley que son muy preocupantes, Hernando, y que podrían derivar en que vayan a su casita. Sí, Gustavo, una propuesta que estaría cocinando el Ministerio de Justicia y que sería llevada al Congreso después de este 20 de julio cuando reinicia la tarea legislativa. Si es que reinicia, porque obviamente vamos a estar en época preelectoral. Pero lo que se estaría planteando es una reforma de la Ley de Justicia y Paz, que justamente se creó para articular el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, pero para ahora darle cabida a grandes criminales que recibirían condenas máximas entre 5 y 8 años y con la posibilidad muy cómoda, por cierto, de pagarlas en colonias agrícolas o en centros llamados de armonización, sin importar la gravedad de los delitos cometidos. El efecto directo que esto tiene, Gustavo, es que los jefes o los grandes capos o las cabezas de grupos criminales, como los que justamente usted hace mención y acompañaron al presidente Petro en el polémico Tarimazo, pueden acceder o podrían acceder a beneficios de libertad condicional o esas penas, si se quiere, flexibles, cumpliendo con unas exigencias que por supuesto podrían ser también denominadas zanahoria, como por ejemplo entrega de armas o de bienes ilegales. Pero esto advierte varias polémicas y fundamentalmente dos, Gustavo. La primera, porque se estaría pensando entonces en otorgar ultrabeneficios o megabeneficios penales que usualmente se utilizan en procesos de negociación con grupos políticos, pero ahora dirigidos a beneficiar a responsables de delitos de alto impacto. Y lo otro, también se va a beneficiar o podría beneficiarse a personas frente a las cuales cursan procesos o en la justicia de los Estados Unidos, con lo cual se advierte que podrían agrietarse aún más las relaciones bilaterales. Pero también, Gustavo, otro punto que habrá que cuestionar desde todo punto de vista es que se va a permitir o se permitiría la rehabilitación o se extenderían esos beneficios a personas que traicionaron otros procesos de paz. Digámoslo en términos muy claros, esta sería la ley de los Iván Márquez y podría llevar esa iniciativa porque podría dar lugar a resucitar judicialmente a personas que habrían perdido cualquier posibilidad distinta a la de purgar penas reales, precisamente beneficiándolos con la siempre dádiva estatal y gubernamental de poderse cobijar en cualquier momento y sin importar la gravedad de los delitos a este tipo de beneficios que son ciertamente cuestionables. 7:44, vamos al escenario de la Procuraduría que volvió a llamar a juicio disciplinario al ex canciller Álvaro Leiva por ejercer funciones públicas mientras estaba suspendido, Claudia Camila. Según la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, a Leiva se le suspendió por 3 meses el 24 de enero de 2024 y aún así continuó ejerciendo funciones como ministro de Relaciones Exteriores, pese a que la orden era de cumplimiento inmediato. Entre algunas de las pruebas, se tiene que el ex canciller del gobierno Petro actuó de manera consciente, libre, voluntaria y con conocimiento que estaba incumpliendo dicha suspensión al suscribir 19 notas diplomáticas, 2 certificaciones, una solicitud de vigencia futura y 76 resoluciones. Así las cosas, la Procuraduría le formuló cargos, lo que significa que enfrentará un juicio disciplinario. Recordemos que el exministro fue inhabilitado en primera instancia para ejercer cargos públicos por 10 años al desconocer principios de la contratación estatal cuando declaró desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de los pasaportes. Claudia Camila, gracias. Esta investigación nueva contra el ex canciller Leiva Espinosa, yo creo que tiene un antecedente, la denuncia que se hizo aquí en Caracol Radio. Claro, Gustavo, nosotros denunciamos en 6 AM en su momento, el 29 de enero del 2024, que a pesar de que ya estaba sancionado por la Procuraduría y que su abogado ya había recibido la notificación de esa suspensión provisional, la recibió el 24 de enero, el presidente de la República y la secretaria jurídica encargada en ese momento, que era la doctora Claudia Eugenia Sánchez Vergel. Me parece que en aquel momento estaban en el asunto de que Vladimir Fernández Andrade ya no estaba en la Secretaría Jurídica y había una encargada. Y a pesar de que ya había sido notificado, el señor Leiva siguió despachando desde San Carlos
y el abogado había pedido que la notificación se hiciera por correo. Se hizo así, y no solamente eso, sino que, insisto, se notificó a la Secretaría Jurídica de Palacio. Lo que encontró la Procuraduría pues es que firmó notas diplomáticas, cupos presupuestales, vigencias futuras, casi un centenar de resoluciones, y ahora tendrá que enfrentar también este asunto porque lo están considerando pues como una especie de una forma de mamarle gallo un poco, sí, a lo que había determinado la Procuraduría. Si estaba prevaricando, es lo que seguramente se va a conocer ahora.